¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora número 2 del módulo 20. Bueno, el objetivo de esta actividad es que concienticemos que si no llevamos una dieta balanceada estamos contribuyendo a contaminar el planeta Tierra, porque nuestra demanda de carne, como no es balanceada, es excesiva. A la hora de producir esa carne estamos provocando que se genere dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se almacena en la atmósfera y eso hace que la temperatura de la Tierra se eleve. Ese es el objetivo de esta actividad, que concienticemos e investiguemos si nuestra dieta es balanceada, de acuerdo a las proteínas pecuarias que consumimos, que en este caso es la carne de res, el pollo, el huevo, el queso, el pavo y cerdo. Lo primero que tenemos que hacer es revisar estos documentos que se llaman Atlas de la Carne. En estos documentos mencionan lo que te estoy explicando, mencionan la relación que existe entre el consumo de carne y la contaminación al medio ambiente por el dióxido de carbono que se almacena en la atmósfera y provoca el alza de la temperatura. Entonces, después de que revisamos esto y somos conscientes de por qué está vinculado la creación de carne, o más bien la producción de carne y nuestro consumo con la contaminación del medio ambiente, dice que hagamos una tabla de registro de los días de la semana y los gramos que consumimos por tipo de proteína pecuaria, que es lo que te mencionaba hace un rato: huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, carne bovina, res o cordero. Aquí me adelanto un poco. Si bien es cierto que dice que hagamos una tabla de los días de la semana, yo solamente lo voy a hacer de 3 días porque más adelante dice que hagamos una gráfica que muestre el consumo de 3 días. Por lo tanto, no le veo la necesidad de hacer la tabla de 7 días. Y además te doy apertura para que tú cambies los días, para que pongas otros días en lugar de los que yo estoy poniendo, y así tu facilitador vea que lo estás haciendo de forma original. Estos días también los puedes numerar como día 1, día 2 o día 3. Lo primero que tienes que hacer es en una tabla de Excel, ¿sí? Haces esta tabla donde le pones el tipo de proteína, así como te lo están diciendo, pones el consumo de gramos y lo divides en 3 días, lunes, martes o miércoles. Y otra cosa que ya me acuerdo que te iba a decir: nunca deben de estar las cantidades iguales que otra tabla, porque se supone que las personas consumen diferente ingesta de proteína, a menos que vivan juntos o juntas las dos o los dos alumnos de prepa en línea. Por lo tanto, las cifras siempre tienen que ser distintas. Pero bueno, vamos con el consumo en gramos. Lo primero que te debes de preguntar para poder llenar esta tabla es: ¿qué desayunaste, qué comiste y qué cenaste? Y eso te va a facilitar la manera en que vas a obtener estos datos. Por ejemplo, cuando yo me pregunto qué desayuné, pues nosotros en mi casa vivimos mi esposa, mi perrito y yo, y consumimos huevo. Mi perrito no, nomás mi esposa y yo. Entonces, diario consumimos la cantidad de 6 huevos, y cada huevo, por lo que investigué, pesa alrededor de 50 gramos. Esa fuente que yo investigué, yo la tengo que guardar porque luego la voy a integrar a la parte de fuentes de mi trabajo. Entonces, si multiplico 50 por 6, me da la cantidad de 300 gramos. Entonces, esos 300 gramos son para el lunes, para el martes, para el miércoles, y me da un total de 900 gramos en los 3 días que estoy monitoreando. Los totales los vamos a ocupar, por eso lo estoy sumando. Los vamos a ocupar para hacer la gráfica. Luego, después me pregunto qué comí, y en la comida, el día lunes, hoy estoy grabando el miércoles, no comí pollo, entonces le pongo 0. Pero sí comí carne, y entonces pongo aquí 600 gramos de carne. Bueno, ¿cómo me di cuenta de estos 600 gramos? Bueno, me tengo que hacer otra pregunta, que son las que están aquí, que seguramente ya viste. Tengo que preguntarme cuánto compro de carne de res a la semana. En mi casa compramos 2 bolsas de 800 gramos a la semana, pero donde me atienden a veces no son exactas, y entonces puede ser que se eleve a 2000 gramos o más. Entonces yo tengo un promedio de 1600 gramos a 2000, saco el promedio de estas dos cantidades, la sumo y la divido entre 2, y en promedio consumimos en mi hogar 1800 gramos de carne bovina a la semana. Otro tip que te doy es que tú puedes hacer esta tabla de tu consumo personal. Yo lo estoy haciendo por hogar, porque estoy considerando lo que consumimos aquí, que no tiene nada de malo, pero también tú lo puedes hacer individual, y eso da apertura a que tu trabajo todavía sea más original. Bueno, continuando, ahora, para sacar estos 600 gramos, esta cantidad de gramos me dura una semana, pero no diario comemos carne. Entonces, cuando comemos carne, yo le pregunto a mi esposa cuánto se acaba, y me dice que se acaban 2/3 partes de la bolsa. Entonces, si la bolsa tiene 800 gramos o poquito más, lo divido. Por ejemplo, acá el promedio me da 1800, entre 2 me da 900 gramos, entre 3 me da 300 gramos. Si nos acabamos 2/3, entonces son 600 gramos. Así es como llegué al razonamiento de que diario, bueno, de que cuando comemos carne de res consumimos 600 gramos. Este es el ejercicio que tú tienes que hacer en tu hogar para llegar a esta cifra, o contigo en un consumo individual. Bueno, después nos vamos al martes, en la comida, perdón, en la cena. ¿Y qué cené el lunes? Bueno, el lunes cené
regularmente nos sobra la misma comida, hay una porción que sobra y cenamos otra vez lo que comemos. Entonces estoy con los huevos, el pollo no, me fui a la carne de res, me regreso. El martes sí comimos pollo y es la misma lógica que la bolsa de res, por lo tanto consumimos 600 gramos. Y el miércoles vamos a volver a comer pollo, hoy es miércoles cuando lo estoy grabando, y entonces pongo otros 600 gramos. En total, entonces, de los 3 días que monitoreo, llevamos consumidos 1200 gramos. Bueno, ahora vámonos al pavo. El pavo nosotros lo consumimos en chorizo de pavo y en jamón de pavo. ¿Cuánto consumimos? Viene la pregunta otra vez. ¿Cuánto consumo de pavo a la semana? 480 gramos, porque compramos como 250 gramos de jamón y el resto lo compramos de chorizo de pavo. Cada paquete de chorizo de pavo que compro, que son 2, tiene 115 gramos. Bueno, entonces por eso llego a la deducción de 480 gramos y eso me dura una semana y regularmente diario lo acompañamos en el desayuno, ya sea con jamón o con chorizo. Entonces los 480 gramos los divido entre 7 y me da 68 gramos, que está aquí. Lo sumo y me da que a los 3 días que monitoreo consumo 204 gramos de pavo. Luego nos vamos al cerdo, nosotros consumimos tocino, el paquete que compramos tiene 500 gramos y dura una semana, diario comemos tocino, entonces divido los 500 gramos entre 7, me da 71 gramos por día, al final me da 213 gramos por semana. Bueno, después vamos al queso. El queso, nosotros consumimos un paquete de 400 gramos a la semana, igual me hago esta pregunta, lo divido entre 7 y me da el resultado de 57 gramos por día. 57 gramos lo sumo por los 3 días porque o lo podemos comer en la comida o en el desayuno o en la cena, pero lo consumimos diariamente. Entonces 57 por 3 nos da 171 gramos de queso a la semana. Y luego viene la carne de res. La carne de res el lunes, como te dije, comimos. El martes no, el miércoles tampoco. Seguramente vamos a comer el jueves o el viernes. Y entonces por día nos comemos 600 gramos. Y aquí lo pongo. Y luego viene la carne de cordero. Esa no la consumimos. Por lo tanto, ya terminamos la tabla. Y esta tabla nos va a resultar útil para hacer las gráficas. Entonces ya acabamos la primera instrucción de nuestra actividad, que es que realicemos una tabla de registro. Continuando con la siguiente acción de la actividad, en el punto 3 nos pide que elaboremos 2 gráficas que representen la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen pecuario durante 3 días. Bueno, vámonos a hacer esta gráfica. La primera gráfica que nos está pidiendo es una de barras donde se observe tu consumo total de gramos por tipo de proteína en los 3 días. Nos vamos al Excel que ya viste, que ya construimos, y te voy a mostrar cómo se hace la primera gráfica de barras. Vamos a regresar a la instrucción. Si es una gráfica de barras, ¿cómo la estoy mostrando aquí en el Word? ¿Cómo llegamos a esto? Pues muy sencillo. Vámonos aquí a la tabla. Vamos a seleccionar, como nos está pidiendo el tipo de proteína. Fíjense los valores que nos pide en la gráfica. Nos pide el tipo de proteína y el total de gramos de esa proteína en los 3 días. Se entiende que el título de la gráfica es de los 3 días, no nos está pidiendo lo que consumimos de proteína por día, por lo tanto no vamos a considerar lunes, martes ni miércoles, ni día 1, día 2 o día 3, y vamos a considerar el tipo de proteína y el total de gramos. Entonces, vámonos al Excel, primero seleccionamos el tipo de proteína y luego el total de gramos, que te mencioné que lo íbamos a ocupar. Nos vamos a la opción de gráficos, bueno, a insertar, va a aparecer gráficos, y aquí está la opción de barra. Entonces le damos a esta primera opción y listo, nos da el gráfico que nos está pidiendo, nos da la gráfica que nos está pidiendo primero. Solamente al título le vamos a cambiar y al título le vamos a poner, como dice aquí la instrucción, consumo total de gramos por tipo de proteína en 3 días. Entonces le vamos a poner consumo total en gramos, de gramos por tipo, ahorita le corrijo, consumo total de gramos por tipo de proteína en los 3 días. Si estoy bien, por tipo de proteína en 3 días. Por tipo de proteína en 3 días. Y aquí ya nada más le doy un Enter para que se vea más bonito. Le voy a poner acento a proteína. Consumo total de gramos por tipo de proteína en 3 días. Le ponemos acento a días. Y entonces vamos a hacer esto más pequeño. Seleccionamos la tabla, le damos clic derecho, copiar. Nos vamos a nuestro archivo de Word. Voy a hacer esto para que veas cómo. Le doy clic derecho y en la opción de imagen le doy pegar. Aquí le doy delante del texto para que me permita moverla con facilidad y luego la agrando al mismo tamaño, a la misma anchura de la tabla. Bueno, ya tengo la gráfica número 1, que es la de barras. Vámonos a la segunda, que es la circular. La circular nos pide que se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días. Es exactamente igual, lo único que nos está pidiendo es que se vea el porciento, el porcentaje. Entonces, ya seleccionando esta misma tabla, le vamos a dar a insertar, nos vamos aquí al gráfico circular, le vamos a dar aquí esta opción y luego viene la maravilla. Le damos clic a este pincel y nos aparece la opción que nos están pidiendo, que es la de %.
Y aquí, como lo puedes observar, lo hago más grande. Aquí ya está consumo total de gramos por tipo de proteína en 3 días. Nos dice que el huevo en azul es el 27%. Nosotros en la casa, por lo que te mostré, consumimos en 3 días más carne o más proteína de pollo en carne, porque pues el huevo también es de pollo, así lo entiendo yo. Y luego consumimos el huevo en segundo lugar y luego en tercer lugar está la carne de res y luego después en cuarto lugar, que es el 7%, es el color amarillo, es el cerdo con el tocino y luego ya vienen el 5 y el 6. Bueno, eso es lo que nos están pidiendo, así que seleccionamos clic derecho, copiar, nos vamos al archivo de Word, borramos le damos clic derecho, le damos en la opción de imagen, pegar, aquí puse una X no sé por qué, le damos delante del texto, que aquí está la opción, para que nos permita mover esto con facilidad y lo hacemos al mismo ancho de la gráfica anterior. Continuando con la tercera acción del trabajo, que es el punto 4, dice que con base al tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente tabla. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones de unidades. Bueno, ¿a cuál tabla se refiere? A esta que está aquí. Nos está mostrando que de acuerdo al primer documento que nos señala que es Atlas de la Carne, 1 kilogramo de proteína equivale a 6.9 kilogramos de dióxido de carbono. Y pues tenemos que hacer la conversión en base a esta fórmula. ¿Cuántos kilogramos de dióxido de carbono estamos dejando como huella de carbono por el consumo que hacemos de huevo, por el consumo que hacemos de pollo, por el consumo que hacemos de pavo, de cerdo, de queso, de carne bovina y de cordero? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta conversión? Es muy sencillo. Nos vamos al Excel y lo primero que vamos a hacer es hacer una nueva tabla donde vamos a copiar el tipo de proteína, vamos a copiar esta columna y la vamos a pegar aquí, como ya lo viste. Luego vamos a copiar el total de gramos y nos vamos al total de gramos, porque el total de gramos nos sirven para hacer la conversión. Nos vamos a la segunda hoja, aquí lo pegamos. Y luego, bueno, aquí hay un tip. Cuando copies esta tabla, tienes que darle la opción de 1, 2, 3 para que no te arrastre la fórmula y no te salga error. Le das ahí, le das aceptar y ya te la va a señalar, ¿sí? Pero bueno, para que salga mejor, le damos aquí copiar. Luego nos vamos a ir a otra parte para que veas cómo se pega. Le vamos a dar clic derecho, 1, 2 o 3, nos aparece la opción y ya le damos pegar. Y ya nada más le damos el formato, que es combinar las celdas y centrar los valores. Bueno, después dice que en la tabla tenemos que poner otra columna que se llama se producen kilogramos de dióxido de carbono. ¿De qué? De huevo, de pollo, de pavo, de cerdo, de queso, de carne bovina de res y de carne bovina de cordero, según el total de gramos que consumimos. Bueno, vamos a seguir esta fórmula y esta fórmula la vamos a seguir para poder hacer la conversión aquí en nuestra hoja de Excel. Vamos a seleccionar C6, en mi caso C6 es en la celda, pero en tu caso, de acuerdo al orden de la tabla, puede ser B6, A6. Yo te recomiendo que la pongas en otro orden en la tabla para que tu facilitador te califique como un trabajo original. Y entonces nosotros vamos a poner que C6, que es igual a 900 gramos de huevo, que es el equivalente en la fórmula, es lo que será el equivalente a la fórmula de 700 gramos de pollo. Aquí nos está eliminando las cantidades de gramos y de kilos para poder convertirlo a kilos de dióxido de carbono, por eso nos hace un despeje. Pero bueno, entonces avanzamos y vamos a poner que esta cantidad de 900 gramos va a multiplicarse por, abrimos un paréntesis, ¿sí? El 1, que en este caso 1 kilo, entre 1000 gramos, porque recuerda que 1 kilo tiene 1000 gramos, por eso hacemos esa división. Luego esto lo vamos a multiplicar por 6.9 kilogramos de dióxido de carbono, que esa es la cantidad que nos dicen que se produce por 1 kilo de proteína, de acuerdo al Atlas de la Carne, y lo vamos a dividir entre 1, que es el kilogramo de proteína. Entonces, al hacer esta fórmula, le damos Enter y nos dice que 900 gramos de huevo nos producen una huella de dióxido de carbono de 6.21 kilogramos de dióxido de carbono. Esto lo puedes comprobar en tu calculadora científica, haz esta operación y te tiene que salir este resultado. Ahora, ¿qué hacemos para obtener los otros datos? Pues muy fácil, solo arrastramos la fórmula, la arrastramos y como te darás cuenta, aquí ya no toma el valor de C6, toma el valor de C7, que es la proteína de pollo. Aquí va a tomar, tienes que corroborarlo antes de copiar la tabla para que esté bien, aquí va a tomar los datos de proteína de pavo, aquí la de cerdo, aquí la de queso, vamos a ver, ¿sí? Aquí la de carne bovina de res. Bueno, un comentario que te tengo que decir es que esta tabla nunca tiene que tener los datos iguales a otro trabajo, porque se supone que tú estás poniendo tu propio consumo, así que no se quieran pasar de listos, ponerle las mismas cantidades a que en su trabajo, que este trabajo, o por ejemplo, que alguien haga el trabajo, que te pase las cantidades y pone esas mismas cantidades, puesto que eso automáticamente daría plagio, porque las cantidades de cada uno de ustedes debe de dar diferente, puesto que no viven en el mismo hogar. Si está el caso de que algunos de ustedes viven en la misma casa, bueno, ahí se va a entender, pero tendrían que aclararlo al facilitador. Bueno, que una vez que tenemos esta tabla, la vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho, copiar,
y luego nos vamos a ir al archivo de Word que ya tenemos, que es aquí, y vamos a hacer esta estructura, ya saben, le damos clic derecho, lo copiamos como imagen, que es esta opción, le damos detrás, bueno, lo voy a hacer con ustedes, le damos clic derecho como imagen, le vamos a dar la opción de delante del texto, que es esto, y ahí ya nos va a permitir moverlo, le vamos a dar a la anchura del documento, lo movemos y luego ponemos la fórmula base. Para poner la fórmula base, pues sacamos una impresión de pantalla de las instrucciones, la recortamos y la ponemos aquí. Además, te recomiendo que le pongas aquí que el documento de Excel que estás haciendo lo subas a la nube y le pongas aquí el link a tu facilitador para que él pueda ver el procedimiento que seguiste y con eso vea que has realizado el trabajo correctamente. Continuamos con el punto 5, que es la cuarta acción de la actividad. En esta parte nos pide que hagamos un cartel. Me voy a adelantar un poco las instrucciones. Nos dice que el cartel lo podemos hacer en Canva, Infogram o Pictochart. Bueno, yo lo voy a hacer en la página web de Canva, es la que te recomiendo porque ya vienen los formatos prediseñados y tú solamente integras los elementos que te piden. Bueno, lo primero que nos dice que tenemos que integrar son las gráficas de barras y circular y nos dice que la gráfica de barras debe contener sus ejes X y Y debidamente etiquetados con escala, unidad de medición y título. Bueno, aquí hago una pausa y nos vamos al Word. Este Word ya está diferente de lo que te mostré en los puntos anteriores porque ya está acomodado como te recomiendo que envíes tu actividad. Bueno, si te das cuenta, nos vamos a la gráfica y la gráfica de barras tiene algo diferente. No tenía la señalización de gramos ni tenía la señalización de tipo de proteína. Y esto se lo tienes que agregar para que cumplas con esta instrucción donde nos dice que tenemos que poner la escala. La escala se refiere a los números, a esta parte. La unidad de medición, ok, está en números de 0 a 1400, pero esos números que representan, bueno, representan los gramos. Y nos dice que el título, y el título ya lo habíamos puesto. Entonces lo que tenemos que hacer es agregarle esto que estás viendo que es de gramos. ¿Y esto cómo lo agregamos? Bueno, le damos, salió verso sin esfuerzo, le damos insertar, le damos al cuadro de texto, le damos a la palabra de gramos y aquí le tenemos que quitar el fondo para que se vea más estético, entonces le vamos a relleno de forma, le ponemos sin relleno y también le quitamos el contorno. Y entonces arrastramos la palabra de gramos aquí, a mí me parece que está un poco grande, entonces la voy a reducir, ahí está, ¿sí? Luego, ¿cómo ponemos esta flechita? Bueno, la voy a borrar para que veas, te vas a insertar, le vas a dar aquí en formas, le das a flecha y la agregas de esta manera. Y ahí habrás puesto a qué se refiere esta unidad de medida. Luego también tenemos que agregar esta parte. En esta parte yo puse unas líneas para que se hiciera referencia a que el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, el queso, la carne de res y la carne de cordero significan que son los tipos de proteína. Bueno, lo que yo hago es quito estas líneas, son muy sencillas de colocar. Aquí no me está dejando. Vamos a hacerlo un poco más grande para que me permita seleccionar. No me está dejando, pero ahorita me va a dejar, yo creo. Bueno, yo creo, ¿verdad? Si no me deja, entonces voy a tener que enviar esto hacia atrás, lo envío al fondo, te puede pasar a ti y ya me tiene que dejar, no me está dejando. No sé por qué no me está dejando, seguro, es por esto. Vamos a ver, tampoco, no me está, ahí está, ya me está dejando. Entonces ahí la selecciono, la quito para que veas cómo la integré. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, le damos a insertar, le damos a las líneas, entonces la corremos desde aquí, ¿sí? Incluso puede ser que me quede mejor esta vez. Le damos otra vez insertar, la unimos con el término de la línea, le ponemos esta parte, si te fijas ahí hay una diferencia que no se ve estético, entonces nada más recorro con las flechitas del teclado la flecha y ahora voy a poner esta línea, perdón, del otro lado, aquí tengo que bajarla porque la palabra de cordero está más abajo, tengo que ponerle ahí, está la agrando para unirla, para que se vea mejor. Cuando te pase eso, hazlo más grande para que veas que la unión sí está correcta. Vamos a ver, parece que está un poco desalineada, la vamos a poner, ahí está, ya se ve mucho mejor, y esta línea la vamos a incrementar un poco. Ahora copiamos esta línea que ya la tenemos, le damos control CV, pegar, puede pasar esto, dale control Z, cuando hagas algo que no quieres hacer, solamente dale control Z y se regresa a como estaba el documento. Aquí estoy seleccionando la flecha, la selecciono y la pongo, ahí está. Y ahora, para ponerle el nombre a qué significa ese eje, mira, me parece que me quedó mejor, pues hacemos el mismo procedimiento. Si ya tienes aquí tu nombre de gramos, pues lo seleccionas, le das control C, control V, lo copias, lo arrastras hasta esta parte y le pones tipo de proteína, ¿sí? Y bueno, sabemos que proteína lleva su acento, le ponemos el acento en la I, lo centramos para que se vea más bonito, más estético y listo. Ahí tenemos ya la gráfica de barras indicando qué significa el eje de las X y qué significa el eje de las Y. Ahora nos vamos al cartel porque lo tenemos que integrar. Entonces, cuando estamos en el cartel, nos vamos a Canva, que es aquí. Cuando ya inicie sesión en Canva, bueno, te va a aparecer esta parte y nosotros le tenemos que teclear aquí, bueno, ustedes, la palabra de cartel,
que esté seleccionado plantillas y te van a aparecer aquí un montón de opciones. Bueno, tengo que darle clic para que me aparezcan mejor. Le doy clic a la opción de carteles y una vez que hago eso me van a aparecer ya estas opciones en plantilla. Voy a esperar a que cargue para que veas que es exactamente lo mismo, pero me adelanto al proceso. Y en esta sección yo escogí este cartel de salud, pero tú puedes escoger cualquier otro, puedes escoger este. Yo te recomiendo incluso, hace rato que estaba revisando este. Por favor, si pon un cartel con un color distinto al mío para que no te califiquen como plagio. Al final lo que vas a ocupar es el fondo, ya después le das la estructura que tú quieres. Por ejemplo, este también lo puedes tomar. Si tienes la versión de Pro, es gratis. Si no la tienes, vas a tener que escoger uno que sea sin que esté señalado el Pro. El Pro significa una suscripción más alta. Bueno, ya que le das seleccionar aquí, le das clic, te va a decir que personalices el cartel. Bueno, me regreso a la página anterior para que veas que me apareció lo mismo que te estoy diciendo. Entonces aquí le vas a dar personalizar esta plantilla, perdón, y una vez que le das personalizar esta plantilla, te va a aparecer la plantilla en su forma de edición. Vamos a ver que cargue y después te voy a mostrar el que yo ya realicé, donde ya está editado, que es este de acá. Perdón, te va a aparecer así, esta no es todavía la página donde ya edité, te va a aparecer así el cartel, ¿sí? Y ya tú nada más vas a ir acomodando los elementos, ¿sí? Lo haces más grande para que veas mejor. Creo que esta página va a abrir exactamente igual como esta. Bueno, me voy a ir al inicio para abrir lo que yo ya modifiqué porque quiero que veas cómo quedó al final el cartel. Mira, te fijas y ya te aparece aquí la plantilla. Bueno, voy a cerrar una para que veas que ya estamos en esta parte. Bueno, una vez que estás en esta parte, yo sí te recomiendo que borres todos los elementos que consideres que no te van a servir. Nada más deja el tipo de letra y en este caso yo dejé a este personaje que es como un científico, una científica, porque me sirve para ponerlo en el cartel. Bueno, aquí estoy en mi panel inicial y esto yo lo modifiqué a esto. Entonces lo voy a abrir para que veas cómo lo modifiqué. Lo modifiqué en base a los datos que me están pidiendo, así que por eso es que quedó muy distinto. Pero lo que sí me ayudó la plantilla es para ya darme el tamaño del cartel y para ya darme el tipo de letra. Bueno, ahí estamos con el cartel que es como yo te recomiendo, como al final me quedó a mí y como te recomiendo que sigas la estructura. Yo sé que tú lo puedes hacer todavía más bonito y mejor que yo. Bueno, entonces lo primero que vamos a poner es un título al cartel. A mí como título se me ocurre poner una pregunta y por eso dije que iba a dejar esta científica, que es, voy a cerrar esta de acá, que es esta de aquí, ¿sí? Si te fijas es el mismo elemento, yo solamente lo moví y puse la pregunta, ¿sabes cuál es tu huella de carbono por consumir proteína pecuaria? Este es el título que yo le puse al cartel y que yo te recomiendo que tú le pongas al tuyo, no el mismo, sino que te recomiendo que le pongas un título a ese cartel. A ese cartel tú le puedes poner lo que consumo de proteína pecuaria, otro podría ser ¿cuál es mi huella de carbono por consumir proteína pecuaria? Otro título podría ser ¿cuánta huella de carbón produce la proteína pecuaria? Otro podría ser mis resultados de 3 días de monitoreo de lo que consumo de proteína pecuaria. Ese está más largo, pues, pero el objetivo es que pongas un título distinto al mío para que no te califiquen como plagio. Bueno, una vez que yo ya puse esto, pues tengo que copiar esta gráfica, que es la que hicimos. Entonces me regreso a mi archivo de Word, le doy clic derecho, no mentiras, aquí yo te recomiendo que amplíes la pantalla, que le des impresión de pantalla, que en tu teclado, que le vuelvas a pegar esta imagen. Primero vamos a pasarla hacia el frente. Bueno, primero vamos a hacerlo delante del texto, que es esta, perdón, si es la opción, delante del texto, y que le hagamos un recorte a esta imagen para poder copiarla a Canva. Hacemos esta parte de reducción, le hacemos esta parte de reducción, otra vez reducimos, vamos a hacerlo más grande para ver si el corte quedó bien. Me parece que el corte quedó bien, y entonces le damos clic derecho, copiar, y en Canva simplemente es pegar. Por eso me gusta mucho esta plataforma, porque solamente le di pegar y ya me apareció, y entonces yo ya la muevo a este lugar, ¿sí? Yo al final acomodé todo el tamaño. Te puede pasar que al principio, te puede pasar que no te quepa los elementos que te están pidiendo. Eso es muy normal que no te quepan porque no sabes cuál es el tamaño final de tu cartel. Por eso es que yo te recomiendo que una vez que pongas todos los elementos de tu cartel, te vayas a un tamaño muy bajito como este, lo selecciones todo y luego ya después lo puedes mover, mira, en tamaño. Ya seleccionas todo el cartel y lo ajustas a ese tamaño. Bueno, vamos avanzando entonces. Ya que copiaste esa gráfica, ahora vamos a copiar la otra, que es la circular. Esta circular ya viene señalado los porcientos. Si nos vamos a las instrucciones, una vez que ya resolvimos lo de la gráfica de barras,
en la gráfica circular nos dice que la gráfica circular debe indicar los porcentajes de cada tipo de proteína. Y esto ya lo tenemos realizado porque en la de Excel, vamos al archivo de Excel, a mí ya se me borró la gráfica porque lo tengo seleccionado, pero lo volvemos a hacer para que veas que es muy sencillo. Miento, ya lo teníamos en el archivo de Word, entonces no perdemos tiempo, nos vamos al archivo de Word y en el archivo de Word ya lo habíamos pegado. Entonces, esta gráfica simplemente la vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho, copiar y la vamos a pegar. Y una vez que ya la pegamos, pues la movemos al lugar donde nosotros queremos que esté y la acomodamos a ese espacio, ¿sí? Entonces la acomodamos aquí y listo, ¿sabes? Bueno, avanzamos. Ya tenemos el título, agrégale otra figura, no le pongas a la misma científica porque te pueden calificar como plagio o simplemente no le agregues absolutamente nada, aunque no te lo recomiendo porque los carteles son muy visuales y es mejor que le pongas una figura. Después de esto, las instrucciones nos dice que le tenemos que poner al pie de la figura en una extensión de 2 a 4 renglones y la explicación del patrón de consumo que observamos. ¿Qué significa eso? Bueno, que básicamente expliques qué es lo más interesante que observas en la gráfica. Y en 2 renglones yo puse lo siguiente, puse que la gráfica muestra que la proteína pecuaria que más consumo es el pollo y el huevo. Así de sencillo, no tienes por qué extenderte más, ya estamos cumpliendo los 2 renglones. Si quieres extenderte a 4 renglones, pues podrías poner que la gráfica muestra que la proteína pecuaria que más consumo es el pollo y el huevo y que la que menos consumo es la de queso. Podríamos hacer así tu reflexión. Tienes que redactar en primera persona para mí porque esta gráfica es de tus resultados. Luego, en la siguiente gráfica, aquí puse yo como pie de la figura que la gráfica muestra que la proteína pecuaria que menos consumo es el queso y el pavo. Aquí te paso un tip. Si aquí estoy poniendo lo que más consumo, aquí pongo lo que menos consumo. Y así no me dificulto la actividad y puedo avanzar a la siguiente instrucción. Por eso es que yo te recomiendo que nada más pongas aquí 2 renglones donde qué es lo que más consumes y acá qué es lo que menos consumes. Ahora la puedes voltear para que no te califiquen como plagio. Puedes poner primero la circular y luego puedes poner la de barras. Otra, dale otro diseño a las gráficas que ya lo vimos anteriormente en el video. En Excel te ofrecen otras opciones para que también no te califiquen como plagio. Una vez que ya hicimos esto, nos vamos a lo siguiente. En ese mismo punto 5 nos pide que las conversiones de unidades que indican cuántos kilogramos de dióxido de carbono se han liberado al ambiente dependiendo de los kilogramos de carne que consumiste, o sea, tenemos que poner la tabla. Dice que todas las conversiones realizadas que ya lo hicimos deberán aparecer juntas en una misma sección del cartel y deberán explicarse en orden creciente. O sea, que es en orden creciente desde la más chiquita hasta la más alta, ¿sí? Y tiene que indicar el tipo de proteína que tiene mayor huella de carbono. Bueno, esto ya lo tenemos realizado en el de Word también, así que hay que copiarlo, pero en el de Word no tenemos el orden creciente, lo tenemos así en un orden disperso. Por lo tanto, nos vamos al Excel y nos vamos a la hoja 2, que es donde te mostré anteriormente en el video cómo hicimos la tabla. Y aquí copié otra tabla. Esta es la misma tabla, simplemente aquí lo copié en orden creciente. Entonces lo que hice es copié primero estas columnas, le di clic derecho, copiar, y después fui ordenándolo del que no consumo hasta el que más consumo. Y por obviedad, la carne de bovina la primera, luego después, de acuerdo a mi gráfica, es el queso, después del queso es el pavo, ¿sí? Control C, Control V, después es el cerdo, luego es el huevo, el huevo, después es la carne de res, luego es el huevo y luego es el pollo. Ya que tenemos este orden creciente, seleccionamos toda la tabla y le vamos a dar aquí en esta opción para que nos ponga los bordes. Bueno, ahora viene lo interesante, le vamos a dar aquí copiar, nos vamos al Word y en el Word, ¿sí?, le vamos a pegar como imagen. Recuerda que tienes que pegar como imagen para que te pueda maniobrar mejor. Y una vez que hacemos esto, le damos copiar, nos vamos a Canva, perdón, le damos Control V y aquí ya nos está apareciendo la tabla de forma correcta. ¿Por qué hago este movimiento? ¿Por qué copio de Excel a Word y de Word a Canva? Para que el formato que me aparezca sea amigable, porque si copio directamente de Excel a Canva no me aparece un formato amigable. Bueno, aquí te darás cuenta que escribí este título. Bueno, escribí este título para separar las secciones, porque ya hice la sección de las gráficas, ahora voy con la sección de conversiones de unidades que indican cuántos kilogramos de dióxido de carbono libero por la carne que consumo. Entonces, por eso le pongo otra pregunta, un subtítulo, vamos a decirlo, y le puse, ¿cuál es la huella de carbono que deja mi consumo de proteína en 3 días? Tú aquí puedes ponerle otro subtítulo, le puedes poner, a continuación muestro una tabla que expone los kilogramos de dióxido de carbono que libero por la carne que consumo. Es un poco más largo, lo sé, pero tiene que ser distinto a lo que yo te pongo para que no te califiquen como plagio. Otro subtítulo podría ser ¿a cuánto equivale mi consumo de proteína en kilogramos de dióxido de carbono? Y así se te van a ocurrir otras ideas que puedes tú redactar. Bueno, ya que pusimos este subtítulo, ya pusimos la tabla, nos pide
Vamos a ver, me parece que no nos pide que expliquemos y todas las comisiones realizadas deberán aparecer juntas. Aquí está, del cartel, y deberán explicarse en orden creciente. Y esta parte de deberán explicarse, entonces es lo que me hace a mí poner esta pequeña redacción, donde coloco en la tabla del lado izquierdo, porque estamos viendo de frente el cartel, se observa que la proteína que más kilogramos de dióxido de carbono provoca por su producción es la de pollo y huevo. Y esa es una pequeña reflexión que tú debes de escribir a un lado de la tabla o abajo, si le das un acomodo distinto. Yo lo acomodé a un lado porque el tamaño de mi cartel ya no me daba más espacio para abajo, por eso lo acomodé ahí. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo sé que a ti te va a quedar mejor, te va a quedar más bonito. Después de eso, vámonos a la tercera acción del quinto punto. Nos dice que busquemos un esquema que ilustre el efecto invernadero acompañado de un pie de figura con una extensión de 8 a 10 renglones. Aquí hay una pausa. Vamos a buscar primero el esquema que ilustre el efecto invernadero. Pues para ello nos vamos a Google, tan sencillo como eso. Le ponemos efecto invernadero, nos vamos a imágenes y escoges una de estas imágenes. No escojas la misma que yo. Hay muchísimas imágenes. ¿Por qué no tienes que escoger la misma que yo? Para que no te califiquen como plagio. Yo escogí la más sencilla para que tú escojas algunas más complejas. Una vez que la eliges, le das clic derecho, le das copiar, te vas a Canva y después le das clic derecho, pegar. Aquí sí lo puedes hacer de forma directa y ya te pega la imagen y ya tú la acomodas como tú gustes. Bueno, una vez que yo la acomodé, te das cuenta que aquí viene otro subtítulo que se llama efecto invernadero. La pongo porque ya estamos pasando a otra acción. Entonces, para diferenciar lo que hice aquí, lo que hice aquí y lo que hice aquí, pues le pongo el subtítulo, efecto invernadero. Y abajo del efecto invernadero le pongo la imagen que esquematiza el efecto invernadero y posteriormente dice que expliquemos, dice que después del esquema, en 8 a 10 renglones, expliquemos lo siguiente. Y aquí tenemos que poner atención. Expliquemos la relación entre los gases del efecto invernadero, la temperatura global del planeta y cómo este fenómeno se ve alterado por el incremento de la concentración de dióxido de carbono por actividades antropogénicas. Bueno, vámonos primero con donde vamos a explicar la relación entre los gases del efecto invernadero y la temperatura global. Bueno, para eso, pues tú tienes que investigarlo, si no lo sabes, y aunque lo sepas, investigalo porque vas a agregar una fuente de información. Entonces yo le pongo efecto invernadero, me voy a todos y aquí selecciono fuentes que yo considere confiables. Bueno, aquí me aparece la de la NASA, así que pues me parece muy confiable. Yo le abrí esa página de la NASA, me puse a leer y en resumidas cuentas redacté lo que yo comprendo que es el efecto invernadero y te lo voy a explicar. La relación que existe entre los gases del efecto invernadero y la temperatura global del planeta es muy importante, ya que gracias a los gases del efecto invernadero, el planeta puede mantener una temperatura estable de 15 grados centígrados. Si no existieran estos gases, la temperatura podría ser de menos 18 grados centígrados, pero debido a las actividades antropogénicas, que se definen como acciones que realiza el ser humano utilizando combustibles fósiles, la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado, lo que ha provocado un incremento en la temperatura del planeta. Además, en los últimos años, el problema se ha agravado por las deforestaciones, la erosión del suelo y la crianza animal. Si no paramos, podemos llegar a tener temperaturas promedio de 40 grados centígrados a 50 grados centígrados. Para que se entienda mejor esto, el efecto invernadero ya era un proceso natural que el planeta realizaba, porque mantenía en la atmósfera dióxido de carbono que permitía tener una temperatura agradable en el planeta Tierra, conservaba los rayos del sol, conservaba el calor que el sol daba al planeta. Lo malo es que esta cantidad ya está acumulada en exceso en la atmósfera y por eso es que las temperaturas aumentan. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de dióxido de carbono que emitimos para que el planeta no sufra una elevación de temperaturas. Con lo anterior hemos explicado lo que nos piden, que es la relación de los gases de efecto invernadero con la temperatura global del planeta, y también hemos explicado la relación que existe entre el incremento de la concentración de dióxido de carbono con las actividades antropogénicas. Bueno, continuando, ahora nos solicitan que redactemos acciones para reducir nuestra huella de carbono en base a nuestros patrones de consumo de proteína pecuaria. Quiero decir que en mi caso, debido a que llevo una dieta balanceada, debido a que llevamos un orden en el consumo de proteína pecuaria, es decir, me refiero a que lo que nosotros compramos a la semana realmente consumimos, no encuentro una actividad para reducir mi huella de carbono en base a la proteína pecuaria. ¿Por qué? Porque debido a mis actividades cotidianas, y aquí lo plasmé, nosotros, en este caso mi esposa y yo, llevamos un consumo normal, ya que no sufrimos de sobrepeso y vamos al gimnasio de 4 a 5 días a la semana. Por ello, reducir nuestra ingesta de proteína
nos resultaría perjudicial, nos perjudicaría, y eso no es una solución que se plasma en mi caso. ¿Y por qué menciono esto? Porque seguramente habrá algunos de ustedes que tengan la misma situación que yo, que no padezcan de sobrepeso, que ocupan proteína porque hacen ejercicio regularmente y que además controlan el consumo de proteína, porque lo que compran realmente lo consumen. ¿Y hacia dónde voy? Bueno, en el caso de que tu análisis de casa o de tu consumo personal identifiques que lo que compras de proteína no te lo acabas, lo terminas congelando y posteriormente ya no lo quieres consumir y lo tiras, tú tendrías que hacer una acción remedial para eso. Y la primera acción que tendrías que hacer es regular lo que compras de proteína pecuaria a la semana. Es decir, una de las acciones remediales para reducir nuestra huella de carbono originada por el consumo de proteína tendría que ser analizar exactamente la cantidad de proteína que consumo a la semana para solo comprar eso y no aumentar la demanda de forma engañosa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú vas con el carnicero y le compras 2 kilos para la semana, pero realmente consumes uno. Estas cantidades muy simples las explico para ser más claro. Pero esa carnicería tiene otros 200 clientes. Entonces, esos 200 clientes, al igual que tú, no se consumen lo que compran en su totalidad, terminan congelando una parte. Eso provoca contaminación porque el carnicero le solicita a su proveedor 200 kilos, porque eso es lo que la gente le compra. Entiendo que el carnicero no se va a poner triste, es decir, le va a dar gusto que le consuman eso, pero tú estás generando una contaminación porque en lugar de que el carnicero te considere a ti con 2 kilos, te podría considerar con 1 kilo, porque al final la otra parte que ya se produjo de carne y que ya contaminó, no la consumes, no la usas, la desperdicias. Imagínate lo que pasa en los restaurantes de comida rápida cuando desperdician la carne. Ya contaminó, la producción de esa carne ya contaminó, ya generó dióxido de carbono porque se metió a máquinas que usan combustibles fósiles y que liberan dióxido de carbono. Entonces, la primera acción remedial es que si tú observas que tu ingesta de proteína es muy baja con respecto a lo que se compra, es hacer un análisis de consumo real para comprar lo que realmente consumes. Otra situación que tendrías que hacer es que si sufres de sobrepeso o en tu hogar alguien sufre de sobrepeso, deberían de reducir la ingesta de proteína para entonces esa acción se vincule con contaminar menos, con que la huella de carbón que deja tu hogar se reduzca. Por eso a mí me parece importante que hagamos este trabajo de la huella de dióxido de carbono o la huella de carbón con el hogar y no con un consumo personal. Obviamente lo puedes hacer con un consumo personal, pero si te pasa que en el consumo personal tú te das cuenta que llevas una dieta balanceada, que consumes lo que compras, que no dejas desperdicio, me parece que las acciones remediales las puedes orientar hacia la población en general. Y una acción remedial que te recomiendo es la que ya mencioné bastantes veces, de hacer una lista consciente de lo que realmente consumimos. La otra es de llevar una dieta más balanceada, porque eso te beneficia a ti y a la persona que tenga sobrepeso. A lo mejor a ti no te beneficia porque no tienes sobrepeso, pero beneficia a las personas que sí lo tienen, reducen su ingesta y además reducen su huella de carbono. Y otra tercera acción podría ser que concienticemos a través de esta información en redes sociales sobre la importancia que tiene el analizar a detalle la cantidad de proteína que se compra a la semana para ver si realmente se consume, porque proteína que no se consume genera contaminación. No se aprovecha ese recurso y sí perjudica al planeta porque ya generó dióxido de carbono. Continuando con tu actividad, ya casi la terminamos. Recuerda que todas las referencias que has obtenido a lo largo de su realización tienes que ponerla en sus fuentes de información al final. Bueno, al final las instrucciones de la actividad nos comparten unos videos de cómo compartir el enlace de Canva, el enlace de Infogram o de Piktochart. Yo te recomiendo la de Canva, que ya te expliqué cómo poder compartir tu enlace, pero si quieres ver el video también lo puedes ver. Bueno, y dice que vamos a generar un documento en un procesador de textos, que es este, que ya te había dicho que ya lo había acomodado en la forma que me parece más correcta de entregar tu trabajo, es esta. Vamos a analizar las instrucciones. Las instrucciones nos dicen que tenemos que hacer una portada, ya la tenemos, y luego nos dice que tenemos que poner el enlace del cartel, que es el que ya te expliqué, y aquí lo estoy colocando. Recuerda que si no te abre la primera, cuando tú lo pruebes en tu computadora, pongas una pequeña descripción aquí donde le digas al facilitador, por favor, si el link no le abre de forma directa, puede copiarlo y pegarlo en un explorador para que le abra correctamente el cartel. Después del enlace nos está pidiendo que pongamos una conclusión sobre la importancia de reducir tu huella de carbono. Bueno, y aquí yo te recomiendo que hagas una conclusión de media cuartilla. Yo te voy a dar ideas para que tú puedas desarrollarla. Lo que puedes poner en tu conclusión es lo que te queda de conocimiento después de haber realizado esta actividad. Bueno, a mí me queda de conocimiento que el efecto invernadero ya era un proceso natural,
que nosotros hemos acelerado esto porque hemos aumentado la cantidad de dióxido de carbono que se genera. Lo que también aprendí es la importancia de tener árboles, porque los árboles son plantas de tratamiento de aire naturales y baratas. No cuestan absolutamente nada más que cuidar la naturaleza. Los árboles absorben el dióxido de carbono, lo transforman en oxígeno, y cuando hacemos una deforestación, lo que estamos provocando es que ese dióxido de carbono se vaya a la atmósfera y no sea transformado en oxígeno por los árboles. Eso lo puedes poner en tu conclusión. También puedes poner en tu conclusión lo que ya he repetido bastantes veces, que se debería de concientizar a las familias, a las personas, en que consuman, y eso implica comprar semanalmente la proteína que sí se van a comer. Porque aquella proteína que no se comen, vuelvo a repetirlo, ya provocó un daño al planeta porque ya contaminó, ya se procesó en maquinaria de combustiones o de combustión fósil o que usa combustibles fósiles, y esos combustibles fósiles ya provocaron un dióxido de carbono que se fueron a la atmósfera. Entonces en la conclusión puedes poner esos datos. Además en la conclusión puedes poner lo que tú encontraste con tu análisis. La verdad es que yo encontré que mi huella de carbono en cuanto al consumo de proteína pecuaria es normal, es pequeña, es equilibrada, y eso me da mucho gusto porque no solo estoy cuidando mi cuerpo, también estoy cuidando al planeta. Cuando llevas una dieta balanceada y realmente consumes una proteína adecuada, no solo te haces un beneficio a ti, también beneficias al planeta. Eso también lo puedes poner en tus conclusiones. Otra cosa que puedes poner en tus conclusiones es que necesitamos concientizar a todas las personas de que este problema es de suma importancia, es de primer nivel de importancia para que nuestro aire siempre sea adecuado, sea limpio, sea puro, y que las temperaturas de nuestro planeta siempre sean agradables. Bueno, al final, después de que hagas tu conclusión, que yo te recomiendo que sea de media cuartilla, pongas las fuentes de información, y después sí te recomiendo ampliamente que pongas en una parte de anexos, pongas la tabla de Excel, las gráficas, y que pongas esta otra gráfica que hicimos al principio del cálculo, y que pongas el link del documento de Excel que utilizaste. Bueno, así se tendría que ver el esquema de tu trabajo. Y hemos finalizado tu actividad. Por favor, si te gustó, te invito a darle like, a suscribirte, y hasta la próxima.